Bienvenidos, vamos a solucionar el siguiente problema. Bien, el problema es este. Nos dice, tenga en cuenta la figura. Bien, entonces nos dice que en el bloque A pesa 64 libras, ¿cierto? ¿Cuál tendrá que ser el peso del bloque B si el bloque A sube por el plano con una aceleración de 6 pies por segundo cuadrado? ¿Cierto? Además nos dice que no tome en cuenta la fricción. Bien, entonces no va a haber fricción. Y nos dicen que trabaja en unidades del sistema inglés. Bueno, para resolver este problema, todo lo primero que tenemos que hacer es saber qué es esto del sistema inglés. Bien, entonces, bueno, entonces acá tenemos, recordemos que el sistema inglés, las longitudes se miden en millas, yardas, pies y pulgadas. La masa se mide en libras, onzas o tal vez en tonelada inglesa. Bueno, pero para este problema no lo vamos a necesitar. Lo segundo que debemos hacer pues sería como ¿qué? Identificar el concepto. Entonces, bueno, si leímos el problema, pues nos dicen que hay unas fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos fuerzas aplicadas en un cuerpo y tenemos también implicada una aceleración, y además hay un movimiento como se muestra acá, entonces pues lo primero que se nos ocurre para una posible solución sería la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces lo siguiente que proseguimos a hacer para la solución de nuestro problema pues sería el planteamiento del problema, valga la redundancia. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo mediante diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Bueno, tengamos en cuenta que lo que necesitamos hallar es el peso de B que requiere para alar a A con una aceleración de 6 pies por segundo cuadrado. Bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para A, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Bueno, entonces las fuerzas que están actuando sobre A. Bien, entonces sería esta, una fuerza que es la tensión que va en dirección, como lo indica la flecha. También hallamos una fuerza normal, que sería en este caso una que actúa el soporte sobre el cuerpo. Recordemos que la fuerza esta fuerza normal es perpendicular. Aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Y qué otra fuerza? Pues el peso que lo jala hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, para conveniencia y para que quede bien explicado, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo aparte. Bien, entonces me tomé el atrevimiento de hacer los ejes para optimizar. Bien, entonces, ¿por qué lo dibujo de esta manera? Bien, entonces para que nos facilite cuando vayamos a colocar los módulos de los vectores. Ok, bien, entonces vamos a tomar sobre el eje Y, que van a ser las fuerzas que ejercen así, y sobre el eje X, estas. Entonces, sobre el eje Y, como ya lo hemos mirado, entonces vamos a colocar la fuerza normal. Vamos a representarlo por medio de este vector. Bien. Y en el eje X vamos a representar la fuerza de la tensión mediante este vector. Tengamos en cuenta que aquí va a estar el centro del bloque, el bloque A. Esto va a ser para el bloque A. Para el bloque A. Bien. Bueno, también sobre este bloque ejerce una fuerza, la cual es el peso. ¿Y de cuánto es este peso? Pues nos lo daban en el enunciado. El bloque A pesa 64 libras. Estas 64 libras son libras fuerza.
Entonces el peso va a ser de 64 libras fuerza. ¿Listo? Bien. Entonces ya teniendo esto, podemos deducir que, primero que todo les voy a explicar algo. Este bloque A no se va a mover ni hacia allá ni hacia acá. Es decir, que en el eje Y va a estar en equilibrio, ¿verdad? Porque o se va a mover hacia allá o se va a mover hacia acá. En este caso va a moverse hacia allá, ya que la aceleración va en esta dirección. Ok, entonces después de esto podemos deducir y afirmar que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en X. ¿Bien? Entonces, como la aceleración es hacia allá, ¿cierto? Tiene esta dirección, entonces la tensión va a ser la más pesada, ¿sí? Entonces va a ser la tensión menos. Pero ¿cómo sabemos qué fuerza hay acá en este eje, ¿cierto? Pues bien, tendríamos que descomponer este vector en sus componentes. Bien, entonces tengamos en cuenta, bueno, acá tenemos que colocar un ángulo. ¿Cuál lo podemos deducir de acá? ¿Cierto? Bien, si trazamos una línea, si trazamos las líneas, entonces nos vamos a dar de cuenta. Bien, si este ángulo es de 30, entonces por simetría vamos a dar que este ángulo también va a ser de 30 grados. Entonces el ángulo que colocamos acá, 30 grados. Y bien, por identidades trigonométricas, entonces hallamos la componente en X de este vector. Bien, entonces se haría con el coseno. Recordemos que el coseno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces podemos decir que coseno de 30 es igual al lado opuesto. No, perdón. Coseno es lado adyacente, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Bien, entonces coseno de 30 va a ser X, la componente en X, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 64 libras fuerza. Entonces, despejando X, nos da que la componente en X, o el cateto adyacente, va a ser 64, porque multiplicamos ambos miembros. Si multiplicamos acá, pues estos dos se cancelan. Si multiplicamos acá, pues nos va a quedar 64 coseno de 30 grados. Bueno, realizando esta operación en la calculadora, nos da que el coseno de 30 por 64 son 55,43 libras fuerza. ¿Ve? Entonces ya tenemos la componente en X. Entonces podemos decir que sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión menos 55,43 libras fuerza. No vamos a colocar unidades porque las colocaremos al final en el resultado. Bien, entonces, sabiendo que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces podemos encontrar la tensión, ya que, a ver, las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo serían la tensión menos,
perdón, acá es 55,43, ¿cierto? Esas son las fuerzas. Igual a la masa, pero ¿cuál es la masa del cuerpo? Bien, si tenemos que el peso, bueno, recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Queremos hallar la masa, entonces la masa va a ser igual a el peso sobre la gravedad. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores. Aquí se me olvidó contarles, pero entonces nos dan que la gravedad en el sistema inglés son 32 pies por segundo cuadrado. Entonces decimos que la masa es igual a la W. ¿Cuánto es el peso? El peso son 64 libras. Entonces 64 dividido en 32 nos da que la masa es igual a 2 libras. Ya no fuerza. Entonces la masa va a ser igual a 2 por la aceleración. Bien, la aceleración son 6 pies por segundo cuadrado por 6. Vamos a despejar t para hallar la tensión. Entonces t es igual 2 por 6 me va a dar 12. Entonces 55,43 más 12 nos va a dar que la tensión es igual a ver, 55 más 12, 67,43 libras fuerza. Bueno, y observando en el problema, como es una sola cuerda y no hay fricción, entonces podemos decir que esta tensión va a ser igual a esta tensión. ¿Ven? Entonces, ya teniendo esto, entonces pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque B o el cuerpo B. Entonces para el cuerpo B o el bloque B, diagrama de cuerpo libre, pues es un poco más sencillo, por suerte, ya que, como en el ejemplo anterior, con el bloque A, pues el bloque B no se va a mover ni hacia allá ni hacia allí, el cual en el eje, podemos llamarlo en el eje X, va a estar en equilibrio. Se va a mover hacia arriba o hacia abajo. En este caso, debido a la aceleración, pues va a ser hacia abajo, ¿cierto? Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, pues lo vamos a hacer en este plano cartesiano, donde acá vamos a llamar Y y aquí X, ¿verdad? Por lo explicado anteriormente, entonces podemos de una vez decir que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué vamos a colocar en este plano cartesiano? Bien. Entonces, esta es la tensión. Entonces, la tensión, colocarla, es un vector dirigido hacia arriba. Tengamos en cuenta que la aceleración va hacia abajo. Listo. Y entonces el peso de B vamos a expresarlo como B por G, donde B va a ser la masa de B, ¿cierto? Por la gravedad que nos va a dar el peso. Bien, entonces vamos a hacer que sumatoria de fuerzas en Y es igual a B por G más, perdón, acá un menos, porque este vector lo va a contrarrestar, lo va a desacelerar, lo va a frenar, ¿cierto? Esto es un menos la tensión, ¿cierto? Entonces decimos que fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces las fuerzas que ejercen en este cuerpo pues son el peso, que lo vamos a expresar como B, que va a ser la masa, por la gravedad. La gravedad la conocemos, que es 32 pies.
¿cierto? Por la gravedad, que va a ser 32, B32, menos la tensión, ¿cierto? La tensión la conocemos porque vimos que en las dos cuerdas iba a ser igual. 67,43. La escribimos 67,43. No vamos a escribir unidades porque ya todas las tenemos en un parámetro que son las del sistema inglés, ¿cierto? Bueno, por la masa, en este caso va a ser B por la aceleración, que según el problema pues es de 6 pies. Entonces B6, bien. Y pues luego despejamos B, ¿cierto? Que sería la masa de B. Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces rápidamente, bueno, 32 menos 6, 26, ¿verdad? Que es igual a 67,43. Entonces B va a ser igual a 67,43 dividido en 26, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar que B es igual a 2,6, ¿sí? Esa es la masa. Para obtener el peso de B, que es lo que nos preguntan, entonces pues debemos multiplicar por la gravedad, ¿sí? Entonces va a ser que el peso de B es igual a V por G, que va a ser la gravedad. Bien, entonces el peso de B es igual a B, que ya lo tenemos, que es 2,6 por la gravedad, la cual es, como observamos, 32 pies, ¿sí? Entonces reemplazamos acá 32. Y entonces el peso nos va a dar que es, entonces el peso de B es igual a 83 aproximadamente, ¿sí? Aproximándolo. Entonces aquí podemos decir que W de B, o sea el peso en B, es igual a 83 libras fuerza. Y ese sería nuestro resultado.